para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, no uno a la derecha y otro a la izquierda. Voy a leer otra vez el 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los dos y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39, ahí mismo. Sigamos con la lectura, el verso 39 del 23 de Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, si puede. Vamos hermanos, a predicar bajo el tema: la salvación es una revelación del cielo. Amén. Ponga atención lo que la palabra de Dios dice, porque eso a cada uno de nosotros nos alimenta mucho nuestra alma. Amén. Aunque usted y yo ya seamos cristianos, pero la palabra nos sigue alimentando para sostenernos mientras vivamos en esta tierra. Amén. Alaban a Dios. La salvación es una revelación del cielo. Glorias a Dios. ¿Recuerdan ustedes un pasaje que muchas veces lo hemos leído? Aleluya. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen las gentes de mí? Aleluya. Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero él les pregunta a ellos personalmente: ¿y vosotros quién decís que soy? Aleluya. Se le revela la palabra a Pedro desde el cielo, aunque andaba con el Señor Jesucristo. Acuérdese que él era un hombre en la tierra, sin pecado, sin relación con nada del pecado. Y Pedro le contesta: tú eres el Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora quiero, con la ayuda del Señor, discernir lo que hemos leído. Aleluya. La Biblia dice que cuando, hermanos, llevaban a Jesús, aleluya, también llevaban con él dos hombres. Ambos eran malhechores, quizás ladrones, asesinos, y cuántas cosas hacían ellos, y estaban condenados a muerte. Si usted va a la Biblia, estaban condenados a muerte, ¿sí o no? Aleluya. Solo que eran dos hombres malhechores. Entonces ellos también iban a ser muertos con Jesús. Así dice la Biblia. Y dice que cuando llegaron al lugar de la calavera,
llamado el lugar de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hoy quiero que usted pueda meditar. Tanta es la misericordia de Dios y la revelación de Dios que se nos reveló a nosotros también. Amén. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Aleluya. Escuche lo que les quiero decir. Ahí iban a matar dos más. Eran tres con Jesús. Pero tanto era la maldición de uno que injuriaba a Jesús según la palabra del Señor. Amén. Diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta actitud de este hombre, aún estando ya crucificado. ¿Se da cuenta usted hasta dónde es la maldad en el hombre? ¿Se da cuenta usted de cómo las gentes no pueden recibir esta revelación de la salvación? Porque han endurecido su corazón, porque no le dan su corazón a Dios. Todo aquel que le da su corazón a Dios y su vida, Dios le da la revelación que hay una salvación, que hay una vida eterna, que hay algo que Dios tiene para aquel que se arrepiente. Es la vida eterna. No importa cómo sea el hombre, borracho, asesino, adúltero, fornicario, si se arrepiente, Dios lo perdona. Alaban a Dios. Aleluya. Si eso éramos muchos de nosotros, denle un fuerte aplauso al Señor. Eso éramos muchos de nosotros, ladrones, adúlteros, fornicarios, hermanos. Pero un día Cristo nos dio esta revelación, porque nosotros entendimos en el corazón que Él es Dios todopoderoso y salvador de todo aquel que quiere salvación a su nombre. Esa es la actitud de la gente hoy, así como este malhechor. Hermanos, que estaba a un lado de Jesús cuando lo estaban crucificando. Esta es la actitud. Bueno, y a nosotros, ¿por qué nos pasa tanta cosa, hermano? Por la maldad. Aleluya. La gente se están quejando, hermano. ¿Por qué pasan? Porque gente mueren aterradas en un terremoto. ¿Saben por qué? Por la dureza de su corazón, por la maldición que hay en las naciones. Amén. Hermano, las maldiciones terribles, porque el hombre se ha vuelto más al pecado, la mujer se ha vuelto más al pecado. Hermano, aquellos que no quieren ni siquiera saber de Dios, pero aquellos que quieren saber de Dios, abren su corazón, le dan su vida a Dios y Dios les perdona a su nombre. Aleluya. ¿Por qué será que le pasa a la gente tal cosa? ¿Saben qué dijo el otro? ¿Saben qué dijo el otro? El que estaba a la derecha, ¿saben qué dijo? Dijo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿a quién? Al que estaba a la izquierda. ¿Ni aún temes tú a Dios estando crucificado en esa cruz, estando en la misma condición? ¿No temes a Dios? Escúcheme bien. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Ese fue hermano, lo que abrió los cielos cuando este hombre dijo esto. Eso fue lo que hizo que el cielo se abriera y la revelación viniera a este malhechor que estaba también a la par de Jesús. Cuando este malhechor dijo, justamente padecemos, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sí.
¿Saben por qué tenemos la salvación nosotros? Por Cristo. Porque Él murió por nosotros. Sí, pero nosotros no la merecemos. Nosotros no éramos mejores que este ladrón que estaba ahí. No, nosotros no éramos mejores que él. Nadie de nosotros era mejor. Nosotros merecíamos algo diferente. Castigo por ser malvados. Sí, porque para mucha gente malo solo es el que mata, el que roba, el que viola. Para mucha gente solo ellos son malos. Los demás se sienten justos aunque tengan 2 mujeres. Sí, se sienten que son justos. Sí, pero en realidad, hermano, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Aquí no se trata, hermano, de tal cosa que alguien es menos pecador y alguien es más pecador. Aquí se trata de la revelación que Dios nos ha dado, que vino del cielo, así como se la dio a este ladrón que estaba a la par de Jesús, a la derecha de Jesús. Esto se llama gracia de Dios, a su nombre. Por eso le dije al principio: ¿sabía usted que al venir a la iglesia usted se alimenta de esta palabra? Y aunque usted, hermano, ya aceptó a Cristo y es cristiano, pero esto lo hace a usted sentirse, hermano, sentir una bendición que usted es cristiano por la gracia de Dios. Y que nosotros no es que éramos mejor que estos hombres que estaban allí clavados a la par de Jesús. No, nosotros no éramos mejores. No, y nadie es mejor en esta tierra. Aquí se trata de que cada quien debe recibir a Jesús para que sea salvo. Y para ser salvo se necesita decir estas palabras: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él sí reconoció que Jesús ningún mal había hecho. El otro, hermano, que le injuriaba, aquel sí, hermano, aquel pensó, como era Jesús y era el Dios que venía de los cielos, él pensó que también podía salvarlos a ellos sin arrepentimiento y sin aborrecer el pecado. No hay salvación, hay que aborrecer el pecado en totalidad. Este hombre que estaba en la cruz a la derecha, este hombre en ese momento aborreció el pecado, se convirtió a Jesucristo. No fue necesario ir a bautismo de agua, porque Jesucristo lo único que necesita es que el hombre se arrepienta de su pecado para salvarlo. Amén. Sí, eso es lo único que necesita el hombre. Perdón, Dios, que el hombre se arrepienta de su pecado. Amén. Eso es lo que quiere Dios para salvarlo, a la mujer, para salvarla. Porque es cierto que ya estaba para morir. Fueron las últimas palabras que él dijo. Amén. Pero como Dios conocía su corazón, entonces le dio esa revelación. ¿Saben que hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, entre comillas, que se van a perder porque no tienen la revelación de la salvación? Y usted puede decir: no, y son cristianos, andan en pecado. Y todo aquel que tiene una revelación de la salvación se aparta en totalidad del pecado. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos conocido a Cristo, ¿cómo vamos a permanecer en el pecado? Porque el pecado es la muerte y la condenación del ser humano. Aquí solo Jesucristo es la vida eterna, pero para aquellos que se arrepienten y dejan el pecado. Alaban a Dios. Ya puede ser este mensaje como que, hermanos, no hay ningún amigo, y si hay alguno que anda descarriado, ojalá que se arrepienta de verdad. Pero yo recibo esta palabra para aliento de mi vida, que habiendo sido yo como ese malhechor, y no me llevó nadie a una cruz a clavarme, recibí la salvación. ¿Cómo no debemos estar nosotros agradecidos? ¿Usted no se acuerda, mujer, de dónde viene? Bueno, usted es que sabe de dónde viene.
Sí, porque hay mujeres, hermanos, que vienen de la perdición y buscan a Cristo y Cristo las salva. Amén. Aleluya. Sí, pero eso tampoco quiere decir que otro es menos pecador que el otro. No, aquí todos hemos pecado. Pero el que aceptó a Cristo, ya Jesucristo le borró sus pecados. Ahora tiene entrada al cielo. Sin pecado tiene entrada al cielo. Y ese cielo un día se va a abrir para llevar a todos los que han dejado el pecado. Los que viven en pecado, aunque estén en una iglesia, no se van a ir. Si se mueren, no, mano. Porque el que no deja el pecado es porque no ama a Jesús. El amar a Jesús es dejar el pecado. Aleluya. Ese hombre, hermano, eso fue su confesión. Eso fue con su confesión que tomó en cuenta Dios cuando dijo: porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y luego le dice a Jesús, después de esa confesión: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ah, qué lindo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy mismo estarás conmigo. Y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Miren qué bendición de este hombre malhechor. Arrepentirse en el último momento de su vida. No a todos es ese privilegio y se les da esa revelación, porque cuando estuvieron en vida, rechazaron a Jesús de una manera, hermano, bien tremenda, pues rechazaron a Jesús. Y hay algo que Dios conoce. Hay quienes, hermano, andan metidos en esas cosas, malhechores, haciendo el pecado, matando y robando, que en el fondo saben que si se arrepienten Dios los perdona. Pero hay algo que el diablo los ha atado tanto, hermano, que no pueden confesar a Jesús. Porque claro, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. La gente que rechazan a Jesús ahorita en vida están condenados, hermano. Porque el que no cree ha sido condenado. Solo que como está vivo, hay esperanza. Sí. Ese es como aquel que lo meten preso. Está vivo, pero está condenado. ¿Sí? Va a cumplir una condena, 30, 40, 50, 60 años. La va a cumplir. Si es que vive, pues todavía. Pero está condenado. Y si allí adentro de la cárcel se arrepiente, el Señor le perdona. Amén. Entonces así está el hombre, así está la mujer, condenados a muerte. Aunque no hayan muerto. Se lo puedo decir por la Biblia. ¿Sí? O sea, hay una sentencia que el único que puede quitar esa sentencia es Jesucristo, nuestro abogado. Alaban a Dios, porque en este momento el Señor está actuando como abogado, pero un día no será ya abogado, sino juez, para juzgar a la humanidad. Amén. Ya no será abogado. El abogado es aquel que intercede para que el que está preso lo saquen antes de que cumpla el tiempo de la condena. ¿Sí? Ese es un abogado. Entonces, hermano, hubo una sentencia para nosotros. Sí, hubo una sentencia por malhechores. Así como estos dos malhechores, hermano, para ellos hubo una sentencia de muerte. También hay sentencia de muerte para los que no quieren a Jesucristo. Solo que hay esperanza. Hay esperanza. ¿Verdad que sí? Pero hay una sentencia. Hay una sentencia. ¿Cuántos los condenan a cárcel, hermano? Y un abogado
hermano, intercedió pagándole, por supuesto, en esas cosas pagan, hermano, pero logró el caso y lo ganó. ¿Por qué? Porque usó astucia o a saber qué. Pero no quiero llegar a eso. Lo que quiero decirle que ahorita el Señor Jesucristo actúa como abogado. Es un abogado. ¿Sí? ¿Sí? Hay abogado. Que si alguien se descarrea, se vuelve a condenar, pero el abogado está todavía, porque está vivo. La persona está viva todavía. Y usted dirá, hermano, ¿por qué dice eso usted? Porque mire lo que dice la Biblia. Yo no le puedo negar. No. La Biblia dice que ya ha sido condenado el que no cree en él. ¿Verdad que sí? ¿A dónde está ese verso? En San Juan, ¿verdad? Entonces, ya ha sido condenado. Allá 3:16 en adelante habla. ¿Verdad que sí? Usted puede darse cuenta por la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 3:18 de Juan: el que en él cree no es condenado. Escúcheme. No es condenado para un lago de fuego. Este malhechor que en la cruz decide aceptar a Jesucristo estaba condenado por los hombres. Pero si no acepta a Jesús en ese momento, también iba a sufrir la condena por una eternidad, su alma. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escúchame bien. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta que la gente sin Cristo está condenada a muerte? Está condenada. Está condenada, hermano, a una condenación eterna. Está condenada. No es que nosotros estamos diciendo que ya están en el infierno, pero hay una sentencia. Así como la había para nosotros una sentencia, así la hay para todos aquellos que no quieren a Jesucristo. También hay una sentencia, pero en esa sentencia hay un abogado que está intercediendo para que se salve de esa sentencia, para que no vaya al lago de fuego. Amén. La Biblia es bien clara. Entonces, si regresamos, hermano, acá, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, 23:43 de Lucas, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un lugar preparado para todos los que mueren en Cristo. Amén. Y es un lugar que Dios ha preparado, que no podemos dudar de eso. Sí. Algunos creen que el alma de una persona que muere sin Cristo muere en pecado, y muere uno que no es o que es cristiano, creen que van al mismo lugar. Si yo busco en la Biblia, hay un paraíso para los que son cristianos. Y el lugar de los que no son cristianos es un lugar de oscuridad. Y por supuesto que no debe de estar, hermano, el paraíso aquí en la tierra. Literalmente había un Edén, sí, donde estuvieron Adán y Eva. Pero hay algo, hermanos, tan misterioso que yo solo quiero saber que soy salvo y que voy al paraíso cuando yo muera. Si muero antes de que venga Jesucristo, y si muero y si no muero, entonces yo me voy con Cristo. Pero hay un paraíso para aquellos que son cristianos y mueren en Cristo. Hay un paraíso. ¿Sí?
Algunos creen que todos van al Seol. No, no, si no le pongo la historia de el rico y Lázaro. Amén. Quiere decir que Abraham desde allá con Lázaro estaban viendo al rico. Y le dijo al rico, no, si no puedes llegar donde están ellos. Tú no puedes más bien pasar aquí donde está Abraham. Abraham, hermano, estaba en un lugar con Lázaro. No podían. Porque había una cima que los dividía. Amén. Esa cima puede ser el primer cielo, yo no sé. Pero que había una cima. Entonces hay un paraíso para los cristianos, sí hay. Y es algo donde hay descanso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el que muere en Cristo, dice la Biblia, que duerme. Dice que no nos preocupemos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sí? Porque los que duermen en Cristo sí tienen esperanza de resucitar un día. Amén. Yo por eso contento porque venga la muerte o contento porque venga Cristo. Lo que pasa es que mientras uno vive en esta tierra tiene que hacer algo, pues no puede estar echado en una cama. Pero yo estoy contento. Si hoy muero, yo estoy feliz, pues. Después de que me vaya de aquí, hermano, a dormir, a descansar voy. Mientras ustedes aquí lidiando a ver con qué. No, hermano, por eso es que yo sí creo que hay un paraíso. Y ese paraíso está para los cristianos. Y nosotros estamos seguros si hacemos la voluntad de Dios a su nombre. ¿Por qué la gente no recibe esa revelación? Porque son insensibles a la voz de Dios. Son insensibles a la voz de Dios. Allá en Hebreos 3:15 dice: oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Si oyereis hoy la voz de Dios, descarriado o descarriada, si hoy está hablando el Señor, óigame, sea sensible a la voz de Dios. Si anda en pecado, sea sensible a la voz de Dios. Por eso no les puede entrar la revelación de la salvación a la gente, porque andan en pecado. Hermano, hay gente que está en la iglesia que todavía no tiene revelación, sino una revelación rara. No, si yo voy para el cielo y en pecado, no. Usted tiene una revelación diabólica, porque la Biblia dice que en pecado no se entra al cielo. Amén. No, si yo voy a la iglesia, yo me voy para el cielo. Yo voy a la iglesia. A mí me miran que soy cristiano, que soy cristiana. Miren cómo anda vestida, con mantelina y con falda larga. Yo voy para el cielo. No, al cielo no se entra por falda o por mantelina. Al cielo se entra porque Cristo ya nos salvó, y por obediencia a su palabra. Por obediencia a su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Por obediencia a su palabra. Usted puede venir a 1,000,000 de cultos, y si usted es sinvergüenza que anda en pecado, está como aquel malhechor que ni teme a Dios, porque dice que va para el cielo y en pecado. Sí, enamorando mujeres en la calle y va para el cielo. Imagínese usted. ¿Cómo va a ir al cielo? Mujeres viviendo en el pecado, ¿cómo van a ir al cielo? Si para ir al cielo se necesita santidad. Santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, y es que vos le dices no temes a Dios, estando en la misma condición como está Él. No temes a Dios. No miras en la condición que te encuentras. Mira la condición que te encuentras. Estás ahí clavado en esa cruz porque eres un fino pecador.
¿Sí? Como yo. Eso no quiso decir, nosotros sí merecemos. Él no se excluyó del pecado. Él no se excluyó del pecado. Él dijo, nosotros sí merecemos, pero él no. Entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él va a resucitar cuando resuciten todos los muertos. Este ladrón que se convirtió en última hora va a resucitar. Sí, él se va a ir con la iglesia. Imagínense qué privilegio de este ladrón que en la última hora, solo por reconocer quién era Dios, se salvó. Si alguien en una cama ya para morirse, hermano, confiesa a Jesús de todo corazón, puede ser salvo. Porque ahí tenemos un ejemplo. Ahora, el que conoce el corazón es Dios, pero sí puede ser salvo. Ahora, que Dios le dé la revelación cuando ya se va a morir, bueno, ese es otro asunto. Porque hay gente, hermano, que están aferrada a una gran religión. Están aferrada. Uno va yo he ido muchas veces, bastantes veces, he ido al hospital. Y hay personas que son religiosas a morir. Y uno les dice, ¿usted aceptó a Jesucristo? E inmediatamente le dicen a uno, soy católico. Sí, hace años acepté a Cristo, dicen. Desde ahí saben que están diciendo, que no tienen temor de Dios. Soy católico. Ahí me crió mi papá y mi mamá, me llevaron a la iglesia católica y esa es la única, dicen ellos. Esa es la verdadera. No, esos no han recibido la revelación de la salvación porque han endurecido su corazón. Amén. Sí, han endurecido su corazón. Están, hermano, como cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón, y le dijo, cuando le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, Simón, hijo de Jonás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos no han podido recibir esa revelación. Se lo digo porque hace unos 5 o 6 días me encontré con uno. Sí. Andaba yo comprando en un establecimiento de frescos. Hace con poquito, en esta semana. Unos 4 días. Nombre, y me dice, mire, Rubén, me dijo, Carlos Cruz, ¿cómo estás? Es que mi hermano se llamaba Carlos Cruz y ya murió hace años. ¿Ves? ¿Sos Rubén? Me dice, sí, aquí estamos, le digo, gracias a Dios. Y entonces empezamos a platicar un poquito. Y tanto era mi desesperación que quería saber, porque me dijo que él había recibido un curso de la Biblia. Entonces digo, quiero saber qué curso recibió este. Yo recibí un curso, me dice, de teología, y me dice, en la iglesia católica. Ay, papá, le digo yo, Dios mío, como a mí me conoce bien desde la infancia. Entonces le empiezo a tirar versos bíblicos. Mire, quedaba temblando, hermano, que no hallaba qué decir. Por último lo dejé que hablara un poquito. Cuando le dije, hey, ¿ustedes por qué bautizan niños? ¿Te enseñaron eso allá? Ay, que la Biblia no dice que no hay que bautizar niños. Ajá, entonces le digo, y Jesús fue el único que se bautizó de 33 años. Le digo, ¿y entonces qué más ejemplo querés? ¿Para qué querés más ejemplo? Mire, hermano, le tiré una ráfaga de versos bíblicos. Versos bíblicos que le mentía a Pedro, que los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Le empiezo a tirar y le leo eso de 16, 18 del libro en la mente. O sea, recitado, no andaba en la Biblia en mi mano yo.
Porque no hay revelación de salvación para ellos, porque han endurecido su corazón. La religión los ha agarrado tanto, hermano, porque se han ido por el camino que no es Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Aquí no se trata de Pedro, no se trata de Pablo. Ellos fueron grandes hombres de Dios, pero la salvación no es por Pablo, por Pedro, por Juan, por Jacobo, por Mateo, por Lucas, sino solo por Jesucristo. A Él sea la gloria, a su nombre. A Él sea la gloria esta noche. Entonces, ellos no pueden recibir mientras no abran el corazón. Repito, el malhechor que estaba en la cruz es porque él decidió arrepentirse de corazón, no de labios, sino de corazón. Él decidió arrepentirse, estando en esa condición igual a Jesús. Él decidió arrepentirse y se arrepintió de su pecado. Cuando también le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Se fija usted el lugar que fue a preparar el Señor Jesucristo? El paraíso. ¿Se da cuenta usted que morirse no es pérdida? Es pérdida para que no hace falta el familiar, pero en lo espiritual no es pérdida, es ganancia. Amén. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que hemos recibido esta revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha esto, con esto quiero terminar. La revelación es creyéndole a Dios. Creyéndole. Una cosa es que usted crea en Dios, o la gente cree en Dios. Otra cosa es que le creemos a Dios lo que Él dice. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted cómo es la salvación? La salvación es por fe, pero es por oír la palabra de Dios. Esta palabra, oírla y atesorarla aquí en nuestro corazón. Si la oímos y la atesoramos, entonces vamos a ir un día al cielo. Sí. Pero si la oímos y venimos acá y no la atesoramos para obedecerla, está perdido. Está perdido en un charral usted. Usted no haya salida. ¿Saben por qué? Porque está jugando con oír la palabra de Dios y ser siempre rebelde. No todos, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos. Si lo decía el apóstol Pablo a los romanos, era por los judíos. Pero hoy está dicho para nosotros. No todos obedecieron al evangelio. En el mundo hay un montón de cristianos que van a las iglesias. Algunas liberales, modernas, otros a sana doctrina. Y aún en sana doctrina un montón de gente no se le ha revelado la salvación, porque siguen en pecado, no pueden abandonarlo. No pueden abandonar el pecado. Aman más su pellejo, su carne. Aman más su carne que a Dios. Aman más la carne que a Dios. ¿Sí? Hay gente, hermano, que piensa que así va al cielo. Y ahí va a la iglesia. Sí. Pero ¿de qué le sirve si no deja el pecado? Ha endurecido su corazón y le ha oído la palabra, pero no le ha penetrado adentro. No le ha penetrado adentro. Y muchos no están obedeciendo. No todos han obedecido al evangelio. No todos obedecen al evangelio. Hoy el evangelio más bien se ha vuelto negocio. Usted bien sabe, negocio completo.
¿Sí? Hoy en otros países ser pastor es un negociazo, hermano. Aquí en Honduras es negociazo ser pastor. Es un negocio, hermano, que pastores que les va bien en las finanzas. Sí, sí, hermano. Ellos son de esta tierra, su reino es de esta tierra. Por eso son como son, porque su reino de aquí no han recibido la revelación. El mismo diablo les ha cegado la mente, porque no han querido oír la voz de Dios. Y Dios mismo los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque han desechado a Dios. Amén. Ya se imagina usted ese que se casó con otro hombre allá en Estados Unidos. Se imagina usted cómo está de lleno ahí. Lesbianas, homosexuales. Y no es que nosotros seamos mejores que ellos. El asunto es que hay que dejar el pecado. Imagínese usted ese tipo, hermano, óigame, mujer de un hombre. ¿Sí? Es que los amamos, dice ese tipo. Imagínese usted. Ya se imagina esa iglesia, hermano, cómo está de gay. Y no es que no pueden tener salvación, pero en esa forma no. Porque los están engañando. Imagínese usted. Entonces, es terrible. Por eso, gracias a Dios que hemos recibido la revelación de la salvación, así como la recibió este malhechor que estaba a la derecha de Jesús. Alaban a Dios. En esta noche, si hay algún reconcilio, vuélvase al Señor. Porque si anda en pecado, no, de nada le sirve. Por lo menos si está luchando para dejar el pecado, ya lo dejó y está luchando, pues porque viene el pecado y usted está luchando. Bueno, ahí está viendo Dios, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Así que si en esta noche hay algún reconcilio, en esta noche yo quiero orar por usted. Aleluya. Dios bendiga la vida de mi hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga su vida. Vamos a orar por la vida de... ¿Hay algo otro? ¿Hay algo otro o algo otra que se quiera reconciliar? Aleluya. Era necesario el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Aleluya. Dios no, su palabra no retorna vacía. Sí, viene a hacer lo que el Señor la manda hacer. Amén, para lo que Él la envía. Gloria a Dios. Sí. Ustedes jóvenes, ¿hay alguna joven, un joven que quiera recibir a Jesús o reconciliarse con el Señor? ¿Usted cree que porque usted viene a la iglesia y los traen sus tatas o sus abuelos, ustedes creen que van para el cielo? No, es por obediencia. Sí, usted podrá venir aquí, la zonana le pone falda larga o le pone uno a la joven de falda larga. No, esto no se trata de eso, se trata de vivir para Dios. Amén. Sí. Yo no sé, hermano, por qué la gente se equivoca. Las cosas de Dios no son así, hombre. No, ese malhechor se arrepintió de corazón. Sí. ¿Sabe cómo cuál? Otro. ¿Cómo se llama? Zaqueo. Zaqueo se arrepintió de corazón. Era un ladrón, hermano. Se dijo que iba a devolver 4 veces lo que había robado, ¿verdad? Le devolveré 4 veces a quien le había robado. Imagínate, era un cobrador de impuestos. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús, reconciliarse con el Señor? Porque algunos creen, hermano, que solo los viejos se mueren. Si los jóvenes se mueren también. Sí. Lastimosamente, hermano, la gente sin Cristo se pierde. Vamos a orar por la vida de nuestro hermano.